Bendito y alabado es su nombre en esta maravillosa tarde. Hemos sentido su presencia y a la verdad, la presencia de Dios se hace manifiesta a los vivos. Amén. Quiero en esta tarde que me acompañe al libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 50. Versículos del 50 al 53 y los estaremos brincando para después de eso al 57 al 61 y ahí va a poner una marca y vamos a también leer el libro de San Marcos capítulo 16 versículos 2 y 3. Amén. En esta tarde estaremos predicando bajo el tema remueve la piedra, remueve la piedra. Alabamos al Señor, alabamos a Dios. La Biblia se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El 57 al 61 dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y la puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decía entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Amén. Vamos. Puede sentarse en esta maravillosa tarde, pero no siente la alabanza. En esta tarde estaré predicando bajo el tema remueve la piedra. Cuando hablamos de cualquier piedra o cuando hablamos acerca de una piedra, sabemos que hay muchas piedras y hay muchos estilos, hay muchos tamaños. Hay piedras que son pequeñitas que aún molestan cuando se meten al zapato. Hay piedras pequeñas, hay piedras medianas, hay piedras de un tamaño regular, hay piedras grandes y hay piedras enormes. Pero en esta tarde no estaré hablando de algo literal, sino que en esta tarde estaré hablando de una piedra en un sentido simbólico y espiritual, ya que una piedra literal, cuando usted la pone en el camino, como que impide y no deja pasar. Y en esta tarde estaré usando eso como un simbolismo de la piedra que impide algo dentro del ser humano. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta tarde?
al atravesar la Biblia desde el principio de Génesis, Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Dios siempre ha querido una relación personal entre Él y el hombre. Siempre ha querido esa comunión, tú y yo. Y desde el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, la Biblia dice que Dios se movía sobre aquel huerto del Edén. Dios le daba instrucción a Adán y le daba a Eva instrucciones. Le decía qué tenía que hacer y qué no podían hacer. Dios hablaba con ellos y la presencia de Dios se movía sobre aquel huerto. Pero la Biblia dice que la serpiente astuta engaña a Adán y a Eva, y aquella relación personal que tenía Dios y el hombre como que se opacó cuando el pecado entró, cuando aquella imagen perfecta que tenía Dios con el ser humano se había quebrado, aquella relación entre Dios y el hombre. Pero al pasar los tiempos, en el Génesis capítulo 6, la Biblia dice que Dios ve a la humanidad. Dios ve cómo la humanidad se comienza a multiplicar. Dios comienza a ver cómo el corazón de lo que Dios había creado al ser humano, el corazón del ser humano se estaba yendo cada día al mal. Y la Biblia dice que Dios, sentado en su trono, vio cómo la humanidad se estaba volviendo, su corazón se estaba yendo al mal. Y la Biblia dice que Dios le dolió en su corazón de haber hecho y creado al ser humano. Y la Biblia dice que Dios manda un diluvio por medio de una lluvia, y solo Noé, sus hijos, la esposa de sus hijos y la esposa de Noé se salvaron, que eran solamente 8 de ellos. Cuando Noé le habla por varios años, le dice que viene un diluvio, el pueblo o la gente no quería escuchar acerca de lo que venía o lo que venía pronto. Pero la Biblia dice que vino la lluvia y murieron toda la población, y de toda esa población salieron, de aquellos 3 hijos de Sem, Cam y Jafet, salieron los diferentes pueblos. Salieron los egipcios, salieron los filisteos, salieron los cananeos, salieron todos los diferentes pueblos. De entre hermanos se mezclaron, primos, se mezclaron todos y poblaron la tierra, y se comenzó a multiplicar y a multiplicar la gente. Pero la gente o los pueblos se comenzaban a alejar más de Dios, comenzaban a depender de sus propias fuerzas, comenzaban a depender de su propio militar, comenzaban a depender de sus propias habilidades, y aquellos pueblos se comenzaron a hacer grandes, comenzaron a refugiarse en sus fuerzas, en su militar, en sus caballos, comenzaron a depender, a autodepender en sí mismos. Pero Dios, a ver todos estos pueblos, mira a un pueblo que era insignificante. Dios ve a un pueblo que la Biblia lo dice y lo describe como un pueblo pequeño, insignificante, y Dios escoge al pueblo de Israel. De todos los pueblos grandes, Dios escoge al pueblo de Israel. Y cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo lleva
por el desierto para probarlo. Lo lleva para el desierto para probarlo. Pero Dios siempre quería esa comunicación entre el hombre y Dios. Y la Biblia le da instrucciones a este Moisés que hiciera un tabernáculo de reunión, donde allí en ese tabernáculo de reunión iban a haber 3 secciones, donde iban a hacer el sacrificio, donde iba a estar el lugar santo y donde iba a estar el lugar santísimo, donde había un velo que dividía la sección del lugar santísimo y la sección del lugar santo, donde no cualquier persona tenía acceso a ese lugar santísimo, sino más solamente a Moisés o al sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año a presentar o hacer expiación por el pueblo una vez al año. Pero Dios le dice a este Moisés que hiciera un arca del pacto, y esa arca del pacto iba a estar en medio de ellos, que significaba que si el pueblo de Israel estaba con Dios, y el pueblo de Israel nunca se apartaba de él, Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel que mientras que el pueblo de Israel se mantuviera firme y alabando solamente a Dios, Dios le promete estar con él no solamente un día, un mes, sino todos los días. Dios le promete al pueblo de Israel que él iba a estar en medio de ellos. Y Dios comienza a mostrarle al pueblo de Israel cómo Dios hablaba con Moisés. Cuando Dios hablaba con Moisés, una nube descendía sobre aquella arca, donde la gente, cuando miraban aquella presencia descender sobre aquel arca del pacto, Dios y Moisés hablaba, dice la Biblia, como habla cualquiera de nosotros. Cara a cara hablaba Dios con Moisés, porque Dios siempre ha querido tener esa comunicación entre Dios y el hombre. Pero mientras Moisés miraba la gloria de Dios, los demás a su alrededor no tenían aquel privilegio de entrar a aquel lugar santísimo, donde los sacerdotes, dice la historia, que cuando los sacerdotes iban a entrar a aquel lugar santísimo, tenían que santificarse. No cualquier persona podía entrar a aquel lugar, donde aquellos sumos sacerdotes tenían una campanita en los vestidos de ellos que sonaba, que eso era señal de que todavía estaban vivos. Y aquellos sumos sacerdotes, cuando entraban a aquel lugar, aquellos hombres se separaban por meses antes de entrar a aquel lugar santo. Si estaba casado, aquel sumo sacerdote no podía ni tocar ni a su esposa, no podía ni contagiarse con cualquier muerto, no podía hacer ciertas cosas, porque aquel sumo sacerdote quería que aquella campana siempre sonara, que siempre sonara. Pero si aquella campanita no sonaba, significaba que aquel sumo sacerdote no andaba bien delante de Dios. Y lo que tenía que hacer el pueblo, tenía que sacar a aquel sumo sacerdote del lugar santísimo. Pero Dios siempre ha querido tener la comunicación entre él y el hombre. Pero pasaron los tiempos, pasaron los meses. El pueblo de Israel mira la gloria de Dios. El pueblo de Israel ve
ve la presencia de Dios obrando en su vida, y Dios sentado en su trono está viendo cada paso que el pueblo de Israel estaba tomando. Y cada vez que el pueblo de Israel iba a preguntar algo, cada vez que el pueblo de Israel le iba a decir al Señor: Señor, concédeme algo, porque muchas de las veces pensamos que Dios no está viendo nuestro caminar. Muchas de las veces sentimos que Dios está lejos, pero Dios siempre está delante. Cuando nosotros pensamos que Dios no está obrando, Dios siempre va adelante. Cuando nosotros estamos buscando una salida, Dios ya tiene la salida. Y el pueblo de Israel, cuando le decía: tenemos hambre, el Señor le decía: yo tengo ya la colosniza preparada. Cuando el pueblo de Israel decía: tengo sed, Dios ya se había adelantado y decía: yo tengo agua para darle de beber. Cuando el pueblo de Israel necesitaban calzado, el Señor le decía: 40 años han pasado por el desierto y nunca le han faltado zapatos para sus pies. Cuando el pueblo, antes de que el pueblo de Israel le reclamara que había un sol en el desierto, Dios pone una nube en el día para que los cubriera del sol. Y tal vez el pueblo de Israel pudiera reclamar y decirle: Dios está muy oscuro por el desierto, pero Dios, sabiendo todo, Dios prepara una nube de fuego, una columna de fuego para alumbrar al pueblo de Israel por el camino. Pero Dios siempre ha estado pendiente del ser humano. Aunque el ser humano diga: Dios ya me abandonó, aunque el ser humano diga: el Señor ya me dejó, pero déjame decirte algo, que Dios está cuidando de lo suyo. Dios tiene el control de lo suyo. Y la Biblia dice que Dios está viendo cada movida que el pueblo de Israel está haciendo. Y Dios, sentado en su trono, está viendo cómo la humanidad se comienza a apartar más de Dios. Y Dios está viendo cómo el pueblo de Israel se comienza a ir tras los otros dioses. Dios comienza a ver desde los cielos, y Dios levanta a un sacerdote, Dios levanta a un profeta, Dios levanta a un pastor. Ay, todavía el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se comienza a desviar de Dios, se comienza a tomar sus propios pasos. Ay, pasan los tiempos y pasan los años, y Dios, sentado en su trono, mira que la humanidad sigue perdido en sus delitos y pecados. Ay, la Biblia dice que al pasar los tiempos, los sacerdotes, los profetas comenzaron a aprovecharse de la gente, comenzaron a aprovecharse de la oveja, le comenzaron a quitar la lana, y ellos se engordaban, ellos se alimentaban, miraban al menesteroso y le quitaban aún lo que tenía, le quitaban carga y le ponían otra más pesada. Y la Biblia dice que Dios, estando en el trono, ve lo que está sucediendo, y Dios busca y está viendo a ver si haya tan siquiera uno que hiciera lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Y aquella comunicación, mientras pasaba el tiempo, se estaba perdiendo, y Dios estaba preocupada de lo que había creado. El humano se estaba apartando de su creador, y la Biblia dice que Dios busca y Dios ve a ver si ve a uno que se pare en la brecha, y ve y espera y dice: ¿será que hay uno que se levante
levante y haga justicia por mi pueblo. Y la Biblia dice que no se halló ni tan siquiera uno. Y la Biblia dice es cuando allí, cuando Dios tanto tiempo estando sentado toma una decisión y dice no hay nadie, pues me toca a mí, me toca ir a mí personalmente, ir por la humanidad. Y la Biblia dice que Dios deja su trono, Dios deja su gloria, deja la adoración de los ángeles y deja todo lo que tiene por amor a la humanidad. Viene a morir por el ser humano, y es cuando el Señor se presenta. Y es aquí donde el Señor dejó su trono, dejó su gloria. El Señor no vino por el sano, sino que Dios vino por aquel enfermo. Dios no vino por aquel que estaba sano, sino vino por aquel que estaba enfermo. No solamente Dios vino por aquel que estaba enfermo, sino vino por aquel que estaba perdido y vino a darle una esperanza. No solamente Dios se bajó de aquel trono para venir a salvar a la humanidad, pero también Dios se baja de su trono y va sobre la prostituta, va sobre el drogadicto, va sobre el que no hay esperanza. Dios se baja desde su trono para venir a salvar lo que se había perdido. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Ay, la Biblia dice que Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Todo aquel que estaba en delitos y pecados, Dios vino a restaurar la comunicación entre Dios y el hombre. Pero algo sucede, que cuando Jesús muere, algo que sucede, Dios tuvo que bajar desde el cielo. Pero algo acerca de Dios, como que a Jesús le gustó estar aquí en la tierra, porque cuando Jesús va al cielo, Jesús cuando mira a Saulo de Tarso, cuando mira al que llamamos Pablo, lo ve persiguiendo a la iglesia. A Jesús como que le llamó la atención defender y ir él personalmente, porque la primera vez quería contar con el ser humano y el ser humano le falló. Pero como que Dios, como que Jesús lo tomó personal, como que Jesús lo tomó personal. Y es por eso que cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos, a Jesús lo hizo personalmente. Y Jesús se bajó de su trono y se le presentó a Saulo. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, ¿por qué me persigue? Oh, pero no solamente ciertas apariciones, Jesús se apareció cuando la gente menos lo esperaba, cuando aquel Saulo no quería reconocer que Jesucristo era el Salvador, donde Pablo tenía una ceguera espiritual, el cual él pensaba que estaba bien por el camino que iba, pero Jesús se le aparece a medio camino a Damasco y se le presenta y le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigue? Y como a Saulo se le presentó una vez, no sé si a usted se le ha presentado, pero a mí el Señor se me presentó
presentó. Y yo sé que Jesús se presentó en el momento cuando usted estaba más necesitado. Jesús descendió para tal vez librarlo hasta de la misma muerte, donde usted ha dicho: ¿a dónde está Jesús? Pero aquel Jesús que una vez descendió sigue descendiendo sobre el drogadicto. Todavía Jesús sigue descendiendo sobre el borracho. Todavía Jesús sigue descendiendo para salvar, para curar, para sanar, para libertar. Jesús todavía sigue descendiendo del cielo de tiempo en tiempo. Cuando el ser humano anda perdido, cuando el ser humano anda por las calles desordenadas, de repente escuchan una voz que le dice: el Señor te estoy esperando. Donde escuchan aquella voz: Señor te está llamando. Donde tal vez tú podías estar en una cantina y de repente sentiste que algo te jaló, como que algo te empujó. Tal vez estabas a punto de tomar una decisión que te ibas a quitar la vida, pero tú sentiste que de repente alguien te empujó. Tal vez ibas a tomar una decisión de irte lejos, pero algo te detuvo y te impidió de que te movieras. Tal vez ibas a quitarte la vida, pero Jesús, en el momento más difícil de tu vida, Jesús, en el momento más crucial de tu vida, cuando tú has clamado a otros dioses y no te han contestado, Jesús ha llegado en el tiempo correcto a tu vida. Tal vez has estado en el hospital, donde has estado tal vez tirado en la cama, donde el pastor no llega, donde los diáconos no llegan, y tú estás clamando ahí en la cama de aquel hospital. Y cuando te estás durmiendo, tú dices: Señor, ven a mi auxilio. ¿Cuántas veces Dios se ha tenido que bajar de su silla y ha aparecido a la cama, a la par de tu cama? Cuando tú has estado dormido, Dios se ha presentado. Cuando tú vas manejando por la autopista y te has dormido manejando, has salido cansado de tu trabajo y vas manejando y de repente despiertas en el driveway de tu casa y dices: ¿cómo es que llegué hasta este lugar? ¿Cómo es que llegué hasta este lugar? Supe cuando me subí al carro, pero déjame decirte algo, que también Dios maneja, también Dios conduce, también Dios es el que los liberta hasta de la misma muerte. ¿Cuántas veces Dios se ha bajado del carro para defender tu vida por amor a su nombre? ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de mil cosas cuando tú has estado enfrente del juez y tú has dicho: de esta no voy a salir, de esta no voy a salir? Me dicen que voy a tener 20, 15, 10 años en la prisión. Dicen que tengo que servir 10 años. Ay, de repente cuando está delante del juez, de repente Dios también se hace acta de presencia en aquella corte y de repente aquel juez dice: déjenlo ir, redúzcale la condena, porque Dios siempre ha estado al defensa del ser humano. Dios siempre ha estado a defensa del ser humano, aunque el ser humano ha empujado a Dios, lo ha empujado a Dios. Y le decimos al Señor: no te necesito hoy. Hoy todo marcha bien. Hoy todo marcha bien y decimos: hoy, Dios mío, hoy
no te necesito. Pero Dios, cuántas veces se ha bajado desde su trono y ha venido al lugar y se ha encontrado contigo cuando has estado en tu momento más bajo, cuando has estado donde la sociedad se burla de ti, cuando estabas en una condición de que nadie daba un centavo por ti, cuando nadie daba un peso por ti, cuando el mundo te tiraba y decían: mira ese borracho, mira ese drogadicto, mira aquel asesino, mira aquel ladrón. Ahí Jesús aparecía al lado de ti y decía: este insignificante voy a levantar yo para usarlo para mi gloria, usarlo para mi honra. Y es ahí donde Dios escoge lo más vil y menospreciado de este mundo, y en el momento más difícil el Señor se ha hecho acta de presente en tu vida. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta tarde? Siento a Dios en esta tarde, siento su presencia en esta tarde. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo y conocemos la historia del sufrimiento que Jesús tuvo que padecer en aquella cruz. Sabemos los clavos, sabemos lo que sucedió paso a paso. Si le dijera a cualquiera de ustedes que narrara la historia, yo sé que usted se lo sabe del acontecimiento que pasó en aquella cruz. Pero quiero llegar a los versículos donde comencé a leer para que entendamos esta predicación. La Biblia dice que Jesús está en aquel madero. Está en los últimos minutos. Su mano extendida, su mano clavada en una mano, su otra mano está clavada, sus pies están clavados. La sangre está brotando por todo su cuerpo, heridas en su espalda, golpes en su cara. Su cara era irreconocible, su cara no se podía describir. A nuestro Señor Jesucristo estaba en aquel madero. Cuánto tiempo Dios miraba desde los cielos lo que la creación estaba haciendo, pero Jesús en aquella tarde, mientras estaba en aquella cruz, dijo estas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús sabía que Él tenía parte cuando creó al ser humano. Cuando creó al ser humano Dios, Jesús estaba en aquel tiempo, Jesús estaba en aquella ocasión, y Jesús en aquella cruz, mira lo que Él había creado, mira la humanidad que se tomó tiempo. Cuántas veces el Señor le dolió en su corazón y quiso destruir a la humanidad, pero el Señor Jesucristo en aquella cruz miraba en aquel monte, miraba hacia abajo y miraba aquella multitud que decían: bájate de aquella cruz, bájate de aquella cruz. Mas Jesús enmudecía su boca, no hablaba y se callaba. Jesús mirando lo que un día Él creó, lo que un día Él moldeó, que Él moldeó con su mano cuando hizo aquella criatura. Le hizo la nariz, le hizo los ojos, le hizo la boca, le hizo los oídos. Usted se imagina a Jesús viendo lo que Él le había creado, quitándole la misma vida al Creador que algún día lo había creado. Y Jesús en aquella cruz, me imagino con lágrimas en sus ojos, rodando por sus ojos, viendo que Él había venido por ellos, habían venido por la humanidad. Entregó hasta la última gota que salía, hasta le tuvieron que pullar, le tuvieron que atravesar una lanza por su costado, y ya no había sangre más en Él, había derramado la última gota. Y allá nuestro Señor Jesucristo está
estaba en aquella cruz, pero en aquella cruz Él decía: lo tengo que hacer. Me puedo bajar de esta cruz, puedo mandar a mis ángeles para que me defienda, pero lo tengo que hacer por Luis, lo tengo que hacer por Xochitl, lo tengo que hacer por José, lo tengo que hacer por Carlos, lo tengo que hacer por la humanidad. Aunque le decía que lo hiciera, pero Jesús dijo: lo tengo, I have to do it, lo tengo que hacer. La sangre tiene que comprar, la sangre tiene que limpiar, lo tengo que hacer porque no hay nadie que lo haga. Y en aquellos últimos minutos la Biblia dice que Jesús da su último suspiro y entrega su espíritu. Ay, la Biblia dice que Jesús muere, pero cuando Jesús muere sucede algo milagroso que vemos en los versículos donde leíamos. Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando muere se comienza a oscurecer, pero cuando se comienza a oscurecer, la tierra comienza a temblar, la tierra comienza a temblar. La Biblia dice que las rocas se abrieron, la Biblia dice que los sepulcros se abrieron, pero para que usted entienda algo, le voy a dar una explicación por qué sucedió lo que sucedió y qué era lo que estaba aconteciendo en este momento. En este momento, como usted ve esta piedra, esto era un sepulcro que estaba en una cueva, le hacían un hoyo y dentro de aquella cueva ponían el cuerpo del que moría, sea que fuera solo para una persona o que tal vez fuera para múltiples personas. Podían meter dentro de aquella cueva, podían meter a una persona, a dos personas, a tres personas, pero las metían en lo que llamamos un ataúd, lo metían en una caja, lo metían en un féretro, lo metían cuando moría alguien, lo metían en aquella cueva. Pero cuando lo metían en aquella cueva, no solamente había una piedra, sino que habían dos piedras que estaban en aquel lugar. La Biblia, y tal vez usted diga cuál, la Biblia solo dice que una piedra estaba ahí, pero cuando vemos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38, cuando vemos la muerte de Lázaro, cuando podemos ver la muerte de Lázaro, nos da indicación de lo que está sucediendo. Porque cuando yo leía estos versículos, yo decía: Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Señor, ¿qué quieres que le hable a tu iglesia? Y el Señor me decía: busca mi palabra, que ahí te lo voy a enseñar. Y yo comienzo a ir al libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 38, porque se me había hecho curioso que aquellas piedras se habían quebrado, y decía: Señor, ¿cuáles piedras? ¿Cuáles piedras estás hablando? Estás hablando de la piedra de la entrada, pero aquellos féretros, como cuando alguien muere, usted puede levantar la caja para ver el que esté muerto, la pueden levantar y también la pueden cerrar para que ya nadie lo vea. En aquellos tiempos también así era, pero en aquellos tiempos era de cemento, y también encima de eso la persona ponía una piedra encima de aquel féretro. Y por eso en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees
verá la gloria de Dios. Y algo sucede, algo interesante sucede cuando Jesús muere. Aquel lugar santísimo y aquel lugar santo, aquel velo que una vez no le daba entrada a ciertas personas, tenías que ser un sumo sacerdote para entrar a aquel lugar. La Biblia dice que aquel velo no se rasca desde abajo para arriba, porque si se rasca de abajo para arriba podía significar que un hombre lo había roto. Pero la Biblia declara que desde arriba para abajo se rompió aquel velo. Pero cuando describimos este velo, no era cualquier velo, era un velo grueso que ni tan siquiera 2000 hombres podían romper aquel velo, del gruesor que tenía aquel velo. Pero cuando Dios, cuando la muerte de Jesús sucede, aquel velo, aquella entrada que una vez no tenían acceso todo el mundo, de repente aquel velo se rompe en dos. Y aquel momento, desde aquel momento, el ser humano tenía acceso a aquel lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba, donde el poder de Dios se manifestaba, donde la presencia de Dios habitaba. Cualquier persona podía entrar a aquel lugar, pero algo estaba sucediendo en las tumbas. Las tumbas que tenían piedras encima se comenzaron a rajar, se comenzaron a abrir. De repente aquellos muertos tal vez tenían meses, tal vez tenían años. A los 3, a los 4 días, el cuerpo de aquella persona comienza a apestar. Y si usted se puede imaginar, aquellos santos, el cual la Biblia solo describe como santos, no se hubieron todos los sepulcros, sino que algunos de los sepulcros se abrieron, y tal vez habían ya muerto, tal vez ya meses, años, días. Usted se puede imaginar aquella escena en aquellas tumbas, que eran los puros huesos que estaban en aquel ataúd. Ya no había carne. Y usted se imagina aquellos santos, después de morir hace mucho tiempo, de repente Dios crear carne sobre aquel hueso, ponerle sangre sobre aquel cuerpo, poner todo en orden en un instante, y que aquellos muertos resucitaran y aquellos cuerpos regresaran a la normalidad. Usted se puede imaginar en aquella situación, usted, pues yo me podía ver en aquel momento. Imagínese usted haber muerto y de repente haber resucitado y decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pues aquellos hombres y aquellas mujeres se levantaron de aquella muerte, que ya habían muerto, habían resucitado. Y de repente se comienza a ver que la carne podían respirar, podían oler, podían ver, y decían: ¿qué está sucediendo? Y me imagino aquellas personas levantándose de aquella caja. Imagínese un muerto comenzar a hablar. Imagínese a alguien que ha estado meses, años muerto, de repente comenzar a levantarse. Pues así comenzó a suceder. De repente aquel hombre, aquella mujer comienza a levantarse, comienza a salir de su tumba. No me pregunta qué hicieron por 3 días, porque es aquí donde viene lo interesante. Porque aunque sea que se hubiera roto aquellas piedras que estaban encima de aquellos atadudes, la Biblia dice que aquellos santos no salieron de la tumba. La Biblia dice que aquellos santos se mantuvieron por unos 3 días, se mantuvieron dentro de aquel sepulcro, donde yo no sé usted, pero si yo estuviera en una condición de esa, si yo hubiera resucitado, quisiera salir afuera y explorar
orar y decir qué está sucediendo. Pero por 3 días la Biblia dice que aquellos santos estaban en aquella tumba 3 días, donde tal vez los que estaban en su alrededor no habían resucitado, y tal vez solamente uno había resucitado, y él se preguntaba y decía: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque solo yo soy el que resucité. Usted se puede imaginar a aquellos hombres tal vez al pasar la noche decir: hoy qué hago, hoy qué hago, hoy qué tengo que hacer. Imagínense aquellos cuerpos teniendo vida, estando en aquel sepulcro. Pero a mí tal vez la Biblia no lo dice, pero en los versículos que leíamos mirábamos que había una puerta que era como una roca, que uno lo tenía que empujar para que tuviera acceso. Lo que a mí me da a entender es que estos santos estaban en aquel sepulcro 3 días, estuvieron esperando hasta que dice la Biblia que Jesús resucitara desde los muertos. Y usted se imagina aquellos hombres y mujeres esperando: ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Pero había algo que lo estaba impidiendo a que ellos salieran para afuera. Es que había una piedra que los detenía para avanzar. Cuando yo miraba esto, me asombraba, porque lo ha leído bastantes veces y digo: Señor, ¿qué me quieres dar a entender? Y cuando yo a eso de las 2, 3 de la mañana orándole al Señor decía: no entiendo qué quiere que le diga a tu pueblo. Ay, cuando yo estaba orando, el Señor me daba la interpretación que quería que le dijera al pueblo de Dios. Ay, el Señor me decía: así hay mucho dentro de la iglesia donde yo los saqué desde lo más profundo. Estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban muertos sin esperanza, sin soluciones, y así están muchos dentro de una cueva que yo tanto tiempo les estoy llamando a que salga, tanto tiempo les he estado llamando a que salga, pero hay una piedra que lo está deteniendo a que ellos no salgan para el más allá, donde aquella piedra, como decía, es algo simbólico, que aunque aquel velo se rasgó y la presencia de Dios teníamos acceso, lo que está pasando hoy en estos tiempos, que hay mucho dentro de aquella cueva que Dios hace tiempo lo resucitó. Hace tiempo Jesús pagó el precio por ti, pero tú sigues metido dentro de aquella cueva porque hay una piedra que te está deteniendo para que tú veas la gloria de Dios. Y tú te preguntarás: ¿cuál piedra no la puedo ver? Pero muchas veces la incredulidad es una piedra que el diablo pone en tu vida. Tal vez es la falta de fe que el diablo pone en tu vida. Tal vez es el desánimo que el diablo pone a tu vida. Tal vez es la depresión que llevas tanto tiempo metido en aquella cueva. Estás ahí por tal vez, ya han pasado tal vez más de 3 días, han pasado tal vez más de 1 año, han pasado tal vez más de meses, de años, y tú sigues en la misma condición. Te puedes dar cuenta que te estás enfriando lentamente, te estás dando cuenta que te estás apartando de Dios, pero Dios te ve desde los altos y te dice: ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a remover aquella piedra? Porque hay muchas de las veces aquella piedra pequeña tal vez no nos deja crecer nuestra vida espiritual. Tal vez el celo, tal vez la envidia,
envidia, tal vez las disensiones entre el hermano y la hermana. Tal vez alguien te ha herido cuando Dios hace tiempo te perdonó a ti, cuando Dios hace tiempo tiró tus pecados a lo más profundo del mar. Pero muchas de las veces nosotros tenemos piedra que queremos ver la gloria de Dios. Venimos a la iglesia, levantamos la mano y decimos: Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué no siento tu caricia? Si tengo acceso a tu presencia, ¿por qué no puedo entrar? Pero déjame decirte que hay una piedra que tienes que remover. Hay una piedra que tienes que remover de tu vida. Que hace tiempo el Señor te está llamando y te está señalando y te está diciendo: mi siervo te necesita. Y tú todavía sigues adentro de aquella cueva esperando que alguien venga a mover la piedra para que tú puedas salir. Pero el Señor te dice: es tiempo de que tú salgas de aquella cueva. Es tiempo de que tú salgas de aquella cueva. No sé cuánto tiempo vas a esperar. Si vas a esperar 3 meses, si vas a esperar 1 año, si vas a esperar cuántos meses más vas a estar en aquel lugar de desesperación. Cuánto tiempo vas a esperar en aquella soledad. Cuánto tiempo vas a esperar en aquella angustia. Cuánto tiempo vas a llamarle a aquella enfermedad tuya cuando Cristo ya llevó por ti las enfermedades. Cuánto tiempo vas a llegar a esa carga que llevas llevando por tanto tiempo. El Señor te dice: mueve esa piedra que está impidiendo que mi gloria se manifieste. El Señor le dice a la iglesia de Casa de Misericordia: es tiempo de que movamos esa piedra. Es tiempo de que movamos esa piedra. Es tiempo de que movamos esa piedra que está impidiendo que nosotros veamos tu gloria. Dios pudo haber roto aquel velo, pero Dios tiene que muchas veces tú mismo tienes que arrancar lo más profundo de tu interior y decirle: Señor, estoy cansado de pelear yo solo, estoy cansado de pelear por mi fuerza. Rasca tu vestidura y dile al Señor: aquí estoy, cámbiame, transfórmame, renuévame, Señor. Pero es tiempo de que tú salgas de esa condición en que tú te encuentres. Aquella piedra te está impidiendo que el mover del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Tal vez sea algo que está desagradable delante de Dios. El Señor te dice: ¿cuánto tiempo estarás en esa condición? ¿Cuánto tiempo estarás ahí sentado? ¿Cuánto tiempo esperarás? ¿Quién está esperando de que alguien te llama? El Señor te está llamando porque Él siempre ha estado interesado en el hombre. Dios siempre ha estado interesado en el joven. Dios siempre ha estado interesado en la dama. Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Pero si Dios pagó el último precio, si Dios pagó la última gota de sangre, si Él lo entregó, ¿cuánto más cuesta remover aquella piedra que lleva tanto tiempo haciéndote estrado, haciéndote caída? ¿Cuánto tiempo tendrás que esperar hasta que el Señor te diga: sal de aquella piedra, sal de aquella cueva? El Señor te dice: sal de aquella cueva, que el Señor te está llamando. Le pido que se pongan en pie esta tarde.